Bueno, bienvenidos a una nueva No Bullshit Talk. Hoy estamos con Álvaro, CEO y cofundador de Lucía, ¿no? Sí. Bienvenido, Álvaro, viniste de Madrid para este podcast, así que te agradezco muchísimo. Antes de empezar, tenemos un ritual que hacen todos, que es un juramento de No Bullshit. Te pusiste la camiseta, así que ahora tenés que jurar. ¿Sí? O sea, básicamente yo, Álvaro, juro decir la verdad y nada más que la verdad, sin bullshit, y responder todas las preguntas que legalmente pueda responder en este episodio. Lo juro. ¿Sí? No, te decir, yo, Álvaro, o sea, yo, Álvaro, juro decir la verdad sin bullshit. Creo que me he quedado sin el resto de la frase durante todo este episodio. Vale. Muy bien, bueno. Para alguien que nos está escuchando y no te conoce, o no conoce Lucía, ¿qué es lo que debería saber de vos y de lo que creaste o crearon para seguir escuchando? De Lucía, empiezo por ella y luego vamos directamente a mí. Lucía, ahora es más fácil de definir que hace 2 años cuando empezamos. Es un asistente de IA que intenta mejorar la vida a millones de personas cada día. Lanzamos en 2023, lanzamos con 2 creencias fundamentales. Uno es que la IA va a cambiar la forma en la que hacemos todo. Y 2, que la tecnología va a ser una commodity y que lo que importaba realmente era cómo conectábamos con los usuarios. Gracias a estas 2 ideas, que ahora son bastante más fáciles de defender de lo que eran entonces, conseguimos hacernos virales y hasta hoy tenemos en torno a 70 millones de usuarios, lo cual nos hace, si no una de las más grandes, una de las más grandes IAs sobre todo de Latinoamérica. Yo creo que esa es el mejor resumen de Lucía. Y por mi parte, un poco mi background, yo me gradué de Computer Science hace ya muchos años y de hecho hay curiosidad, mi especialidad era inteligencia artificial. Pues una época en la que cuando nadie sabía nada. Nadie sabía nada y redes neuronales, que es como están hechos los transformers y todo lo que usa la IA ahora, que hablaremos más luego, ¿no? Pero no existían. O no existían. Sí existían, pero no se usaban y pensábamos que el mundo iba a funcionar completamente distinto. Como no había ningún futuro, me fui a hacer consultoría. Pero bueno, la vida me dio una segunda oportunidad y ahora estoy trabajando de nuevo en IA. Mira, es curioso porque hablas de Lucía como una persona, ella, ¿no? O sea, no es un producto, no es nada, es una persona. Siempre me cuesta ver los pronombres que pongo para la IA. Claro, sí, no. Después vamos a profundizar un poco más porque yo sí, cuando salieron los usé, de hecho también era interesante que fueron los primeros en tener todo por WhatsApp y todo, creo que de ahí la viralidad. Pero me llamó mucho la atención que ya de entrada era un nombre de una mujer y ya directamente era... Ahí por no bullshit. La versión inicial no era... De hecho, no era una persona. Era Chatify. Y el tagline que le puse, aunque solamente lo vio mi madre, era el ChatGPT que tu madre sabe usar. Era un poco esa idea, ¿no? Que hablábamos de... Oye, lo que queremos es que la gente pueda accederlo y conocerlo. Y la primera usuaria, y lo he contado muchas veces, fue mi madre, de hecho. Y mi madre fue la que lo hizo viral en el hospital donde trabajaba. Nosotros lanzamos realmente sin saber para qué la gente lo iba a usar, ¿no? O sea, el mental model de la gente en aquel entonces de la IA era Siri, y Siri es mala. Sí. Entonces, bueno, lo pusimos ahí en el mercado y vimos, ¿no? Mi madre fue la primera usuaria, pero pronto nos dimos cuenta de esa parte de la conexión, de esa parte de ser capaz de conectar con la IA, que hablábamos o hablaremos luego, y decidimos darle un rebranding y llamarle Lucía y hacerle más personal. Hoy en el episodio vamos a hablar un poco de Lucía, pero sí me interesa entender mucho más casos de uso de la IA, la parte cómo se usa, si nos va a dejar sin trabajo, sí o no, si nos va a matar, sí o no, y entender un poco tu perspectiva de eso. Así que también si hay alguien que está escuchando, esto va a ser mucho más... que creo que sos una de las personas de España que por lo menos más casos de uso tiene... Lejos, con 70 millones de usuarios. Horas me he pasado pensando en esto. Horas, hace años pensando 24/7 en esto. Obsesionado, digamos. Bueno, perfecto. Antes de Lucía, ¿qué hiciste? Como os decía, me gradué de informática. No trabajé nunca, salvo en mi... Bueno, si vamos un poco antes, he hecho muchas cosas, ¿no? Yo siempre he sido, y quizás esto es importante para el resto del podcast, siempre he sido deportista. He sido jugador de waterpolo
quote unquote profesional, porque me pagaban algo de dinero, no mucho. Mirá. O sea, en waterpolo se dan de hostias abajo del agua. Es bastante Pascual, agresivo, ¿no? Es verdad, es Pascual, pero el anuncio de Pascual de hace muchos años nos hizo daño en esa reputación. Pero sí, es un deporte súper agresivo, pero extremadamente divertido. Y esa ha sido quizás mi primera profesión y me lo pasé muy bien y me ha marcado mucho durante todos estos años. Una vez terminé de jugar al waterpolo, aparte de montar un equipo que se llamaba el Esparta, con todos los amigos que nos fuimos jubilando, estudié ingeniería informática, me gradué y ahí me fui a hacer consultoría. Porque por aquel entonces la informática no le había mucha salida. Me ofrecieron trabajo arreglando ordenadores, que lo respeto y me parece una profesión pero no era la parte que me motivaba. Y al final me fui a hacer consultoría. Pasé 4 años muy, muy duros de consultoría, pero también muy... ¿Pero vos como consultor independiente o trabajando en una Trabajando en Monitor. Monitor Deloitte, nos pilló la crisis bancaria, toda la reestructuración del sector, pasamos de 50 y pico bancos a 7 en el plazo de 2 años y me comí muchos de esos proyectos. Extremadamente intenso, extremadamente aprendido. La mili también, digamos, la mili, ¿no? Sí. Además conocí a mi mujer ahí, lo cual le tiene un punto positivo. Mira. Y luego ya me fui a hacer un MBA. Durante el MBA empecé Leuco, que es una empresa que está en Estados Unidos todavía. Tenían un dispositivo médico para ayudar a pacientes de quimioterapia durante la quimio. Ponías el dedo en un cacharro y te podíamos decir cómo estabas con los glóbulos blancos. Súper útil durante los tratamientos de quimioterapia. Estuve con ellos un par de años, levantamos pasta del gobierno americano y ya me volví a España para trabajar 6 años casi en productos. O sea, ¿viviste en Estados Unidos? Un par de años haciendo el MBA y aparte empezando Leuco. ¿Y por qué el MBA allá y no aquí? Pues es una buena pregunta. Yo estaba en consultoría y al final... Vamos a ir un paso atrás. Realmente yo cuando estudié ingeniería informática en la Rey Juan Carlos y nunca he tenido... La Rey Juan Carlos creo que es una buena universidad, aunque tiene una fama mala ahora, pero hay algo que no tiene, que otras muchas universidades un poco más grandes o más potentes sí que tiene, y es el enseñar a los estudiantes cómo moverse profesionalmente. Entonces, digamos que yo he ido descubriendo muchas de las etapas de mi vida casi sobre la marcha y guiado por curiosidad. Eso fue lo que me llevó a consultoría. Cuando llegué a consultoría yo no sabía ni lo que era un MBA. Entonces conocí a gente que estaba haciendo MBAs y dije, pues esto mola. A mí soy hiper curioso y lo de seguir aprendiendo me parecía divertido. Entonces me planteé hacer un MBA y recuerdo tener una conversación con un socio de Monitor en aquel momento. Yo le decía, oye, me voy a hacer un MBA, pero lo voy a hacer aquí en España tal. Y le dije, porque a mí me gustaría irme a Estados Unidos, pero yo creo que en Estados Unidos no pinto nada. Y me dijo, ¿por qué no? ¿No? Y ese por qué no, y además recuerdo perfectamente la comida al lado de Torre Picasso con Gorka. Y ese por qué no fue oye, igual puedo aplicar a esto, ¿no? Entonces dije, vamos a ser selectivos. Y apliqué a 2 universidades solo, de hecho. Apliqué a las 2 más frikis, geeks se me podía correr, que era Stanford y MIT, ¿no? Yo sí quería hacer un MBA, lo quería hacer en un sitio extremadamente técnico. Al final me cogieron para MIT y fue un sueño. O sea, yo me pasé 2 años allí. Cogí todas las clases que se podían de MBA, pero todas las clases que se podían fuera del MBA también. Todo lo que pude con los undergrads de MIT, que son realmente los listos, no los que hacemos el MBA. Esa gente le funciona el coco a otra velocidad y me lo pasé genial. Y fue un tema simplemente de curiosidad. Y ahí estaba de novio, o sea, ¿y tu pareja fue con vos? Mi pareja estaba en España. Ella dejó más o menos por la misma fecha Monitor y empezó a ser profesora en LIE y nada. Durante los trimestres en los que ella tenía clase, estaba en Madrid y cuando no tenía clase, pues aprovechaba y venía a MIT, le presentaba a los profes de allí, estaba conmigo en alguna clase. Nada, fue 2 años divertidos. ¿Y ahí, o sea, solo de curioso nomás? O sea, ¿era deuda o lo pagaste? ¿Cómo fue eso? Tuve mucha suerte ahí. Conseguí la beca de la Fundación de Rafael del Pino, a los que les debo un montón y les tengo mucho, pero mucho, mucho cariño. Y eso me ayudó a pagar eso, más ser TA en MIT. TA es Teacher Assistant, ayudando a varios profes. Estuve currando allá y un poco de la startup que saqué y tal. Me valió para venirme casi sin deuda de vuelta a España. De hecho, no hubiera... Es difícil volver a España si... Hubiera sido difícil volver a España si hubiera tenido que financiar todo con deuda, porque el coste del MBA es bastante elevado. Pero bueno, estas 3 cosas juntas me lo permitieron. Y ahí es interesante, o sea, ingeniero... MBA en MIT, digamos, o sea, ahora entiendo por qué Sequoia también invirtió, ¿no? Que ellos tenés todo el check. Yo no sé si en Silicon Valley de tener un MBA se valora tanto, ¿eh? Pero si decís MIT yo creo que suma, ¿no? Suena Ingeniero, bien. MIT, todo, ahí va el check este. Me interesa también esto que vos decías, la parte deportista, o sea, ¿qué el deporte y esos valores sentís que te ayudan a la hora de emprender o de mantenerte en tu eje? ¿Cómo? O sea, yo creo que me ayudan
Muchas cosas. O sea, yo creo que no puedo, o sea, no puedes entenderme a mí sin entender la parte del deporte. Uno, a mantenerme en mi eje, como has dicho tú. O sea, para mí es casi una necesidad todos los días hacer deporte. ¿Y qué haces todos los días? O sea... Ahora sobre todo hago CrossFit. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Intenso. Intenso. Sí. Corro también. Eso fue una cosa en la que me introdujo mi mujer. Y me gusta también mucho la montaña, todo este tipo de temas. Pero es casi una cosa diaria, ¿no? Y es una necesidad. Y creo que ahí tengo la suerte. Me lo dice muchas veces Aloña, porque voy a hablar un montón de mi mujer, seguro, así que la voy a llamar por su nombre. Me lo dice muchas veces Aloña, ¿no? Que una de las cosas o suertes que tenemos es que mucha gente ve el deporte como algo que tiene que hacer para mantenerse en forma. Claro, yo lo veo como algo que disfruto. Entonces, para mí es lo contrario, ¿no? Entonces, eso uno me mantiene en mi eje. Entonces, creo que da como mucha disciplina. O sea, yo antes de parar para poder estudiar, estaba entrenando 6 horas al día para hacer waterpolo. Entonces, wow. Ya desde pequeño entiendes más o menos esa parte del sacrificio, ¿no? Y esa intensidad, y pone en perspectiva luego el resto de las cosas. Y 3, creo que te da un montón de intensidad. O sea, nosotros, de hecho, a veces bromeamos, pero no es un filtro que ponemos para fichar a gente en Lucía, pero es cierto que el perfil tiene bastante vallas hacia gente deportista, pero porque creo que ayuda un montón en muchas facetas. Bueno, hay una palabra que es en inglés que es grit, ¿no? Que es como que es una combinación entre resiliencia, persistencia y todo, que se toma mucho a los deportistas. Y de hecho creo que también es un valor súper importante para el emprendedor que te da el deporte también, ¿no? El confiar, el seguir para adelante, el sacrificio. Creo que parte de esa palabra también es el recuperarte cuando te caigan las tortas. Y tortas como... Y confiar también. Todo el rato. Sí, total. Y ahí hablabas un poco de tu madre, ¿no? Y de tu infancia, de sacrificio y todo. ¿Cuántos hermanos son? ¿Cómo es tu familia? Pues, sabes, una familia normal. Somos 2 hermanos. Somos 2 hermanos nacidos y crecidos en Alcorcón. Mi padre trabajaba, luego mis padres se separaron, mi madre empezó a trabajar. Y nada, eso considero una familia bastante normal. ¿Y tu madre trabaja en un hospital? Sí. ¿No? Mi madre es auxiliar en el hospital de Móstoles. ¿Y qué crees que te enseñaron tus padres del trabajo, del éxito, Que no es gratis, que ¿Qué? hay que cuidarlo. Ambos han sido, sobre todo mi madre es muy trabajadora. O sea, mi madre cuando mis padres se divorciaron, yo creo que tenía 10 años, mi hermana 7 debería tener, por aquel entonces, y mi madre había estudiado antes, algo de lo que nunca trabajó, y se volvió a poner a estudiar mientras trabajaba en otro sitio, y ahora como padre de 2 niños que soy, niño y niña, pues es de valorar, ¿no? El hecho de que fuera capaz de sacarnos adelante, creo que más o menos bien, además de trabajar y seguir estudiando, ¿no? Entonces creo que esa parte pues también enseña. Wow. ¿Y tu hermano es? Mi hermana. ¿Tu hermana menor? Mi hermana es menor, acaba de lanzarse a emprender ella también. ¿También? Sí, ella es profesora infantil, siempre le encanta la educación, es profesora Montessori, creo que ella le llama guía, es el término correcto que ellos usan, y acaba de montar una escuela Montessori en Madrid. ¿Y qué consejo le diste cuando dijo que quería empezar a emprender? Que se preparara para trabajar duro. Sí. O sea, además, sí, pero además es una conversación que he tenido muchas veces con ella. Digo, Elena, ahora vas a saber, Elena se llama mi hermana, ahora vas a saber lo que es trabajar. O sea, ya no hay fin de semana, ahora todo depende de ti, no hay nadie que te haga las cosas. Y bueno, han empezado este año, han lanzado este año, en septiembre abrieron, tienen 1000 problemas, como tenemos todos cuando empezamos, pero lo van sacando adelante. Y es interesante esto también, lo de ¿qué rutina o qué haces vos para aguantar toda la presión de, no, pero, de emprender? Porque va a sonar como estos, no sé cómo le llaman, los mazados estos de internet, pero lo prometo que no lo hago así. Soy una persona, es que ahora va a sonar como el club de las 5 de la mañana, soy una persona que le gusta madrugar, suelo madrugar bastante. Ese rato de la mañana es el rato en el que más tranquilo estoy, más puedo pensar. Me gusta escribir. ¿A qué hora te levantas? 5:30. 5:30. Poco ¿A qué hora te vas a dormir? Porque esa es la clave. Tiendo a irme pronto. O sea, claro. 10 como mucho, 10:15, 10:30 estoy en la cama. O sea, tus 7 horas dormís. Sí. Es algo que he aprendido. Antes era mucho más machaca en ese sentido, pero creo que no funciono. Ahora mi trabajo ha cambiado mucho. O sea, si no hay que dormir, no duermo. Pero mi trabajo ha cambiado mucho y no funciono como no duermo. Entonces intento irme a la cama pronto, pero ese rato por la mañana es bastante productivo. Entonces
suelo tener como una horita y algo para pensar, trabajar, escribir, leer por la mañana. Luego ayudo a preparar a los críos para mandarles al cole. Ahí lleva más peso mi mujer que yo. Yo a las 7:30 me voy a entrenar, entreno una horita y me voy para la FI. Mira, ¿y sentís que eso es, A mí o sea, eso si me te funciona saco muy eso de bien. tu vida? Sí, hoy por ejemplo me lo has sacado. Pues no. Bueno, elegiste, vos elegiste, yo no te saqué claro, nada. sí, no. Pero a mí esa clase de las 7:30 ya son amigos con los que entreno y Claro. es como el momento en el que desconectas un poco. Que no es el único momento del día en el que no estoy pensando de IA, salvo Claro. cuando me hacen preguntas de cómo hago esto. Pero bueno. Te hace muchas preguntas también. Sí. ¿Sabes Mientras cuando- estás entrenando, Cuando eres ingeniero informático siempre te preguntan cómo arreglar todo, o sea, se asume por defecto que sabes arreglar. apagá y el prende de tío. nuevo, ¿no? Claro. Pues ahora que sé de IA, pues es todo sobre ¿y cómo hago X, no? Ah. Pero bueno. Y después, me contabas también que tenés un board, ¿no? Que te juntás con otros emprendedores. Eso nosotros en No Bullshit lo ofrecemos. También es un parte de crear círculos, porque creo que emprender suele ser bastante solitario. Y tener un grupo de apoyo también ayuda, ¿no? O Sí. sea, eso como... O sea, le llamamos. Es un poco como el Club de la Lucha, pero sí que puedo hablar de su existencia, aunque no puedo hablar de lo que hablamos dentro, ¿no? Es un grupo de 6 emprendedores. Creo que es importante que estamos todos en una fase vital, no de negocio, hay diferentes estados del negocio, pero una fase vital muy parecida, lo cual ayuda, ¿no? A poder comunicarse. Y nos reunimos una vez al mes para hablar de ese 5% de cosas que no sueles hablar con el resto de la gente. Y creo que es 2 cosas. Uno, es extremadamente útil para no estar solo, como tú decías. Y 2, es extremadamente útil para darte cuenta que no estás loco. O sea, una de las cosas Importante. de ser CEO es que al final Sí. el síndrome del impostor lo tienes 24/7 y dudas te entran de casi todo lo que haces. Es difícil saber con certeza que algo lo vas a hacer bien y son decisiones al final con mucho en stake, mucho en juego. Y bueno, pues este grupo además te ayuda para eso. Además de compartirse consejos extremadamente prácticos o temas específicos que vamos a tratar. Pero una dinámica súper recomendada. ¿Y qué es lo que más valor crees que te da este grupo? Yo creo que forzarnos y además lo respetamos siempre, a desconectar o centrarnos en esto de verdad una vez al mes, cada 3 horas. Son conversaciones muy honestas, muy duras en muchos casos, pero que ayudan un montón. Antes bromeábamos, ¿no? Que mi empresa tiene miedo, ¿no? Porque siempre vuelves de allí, vuelves con ideas y con ganas Bueno. y con cosas que has aprendido y creo que es súper Sí, útil. te ayuda también para reconectar un poco con otros, con el propósito y también entender que a veces que al tu nombre mierda del no es tan podcast, mala tampoco, correcto. ¿no? Y al Claro. nombre del podcast hay cero bullshit en Claro. ese grupo. Claro. Que creo que es algo muy importante decirse las Sí, cosas sí. a la cara y lo recomiendo. Y ahora, volviendo a Lucía, o sea, ¿cuánto levantaron? ¿Cuánto dinero Llevamos levantaron? 47 millones. hasta 47 millones. Sí. ¿Y los inversores dónde están? Pues tuvimos mucha suerte al principio de levantar de un fondo americano, A-Star, que es el fondo de Kevin Hart, es el que fue fundador de Eventbrite. A día de hoy Eventbrite lo lleva su esposa, Julia Hart. Levantamos dinero de ellos, un seed muy pequeñito, pues casi cuando lanzamos la empresa, de los primeros días, gracias a las conexiones de Javier Andrés, mi co-founder, y eso nos puso ya en el radar de Silicon Valley, ¿no? Entonces, el resto de inversores han seguido siendo de la región. Tenemos, como mencionabas antes, Sequoia, tenemos Khosla Ventures, que es el fondo de Vinod Khosla, tenemos Abstra, varios otros de la zona. Tenemos también, desde el año pasado, como tenemos mucha presencia en Latinoamérica, queríamos cerrar algún fondo que nos pudiera ayudar en la TAM y cerramos con Monasis, que es uno de los fondos más grandes de la región, probablemente junto con Cafán primero o segundo. Y este año hemos levantado de Prosus, que es europeo, es el primer fondo europeo que tenemos. Además de eso tenemos Angels, que son de todas partes del mundo, pero mucho español, y la verdad que han sido bastante útiles durante todo el tiempo. Mira, para los que no están tan familiarizados con estos nombres, Perdón. son uno de los inversores más top a nivel mundial que hay, básicamente, ¿no? O sea, Los que tienen. Khosla Ventures, ellos dirán que son los primeros, como no van a escucharlo en español, lo puedo decir. Yo diría que son los terceros, quizás, después de Sequoia, A-Star, esos dos discutiendo por el trono, pero es un fondo muy gordo. Y luego Vinod Khosla, Vinod Khosla fue el fundador de Sun Microsystems y luego lo vendió y luego montó Khosla Ventures. Uno es súper influyente y lo que ayuda a desbloquear muchas cosas, pero 2,
yo creo que es de las pocas personas que a día de hoy me siguen poniendo nervioso cuando tengo conversaciones con ella. Ah, sí. Porque es muy, pero muy, 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 muy listo y muy sharp. Y no es, o sea, no, se te tiene que decir las cosas, te las dice, pero no es duro, pero aún así, sabes que intelectualmente tienes que ir muy preparado y te va a sacar la tercera derivada, aunque lleve 1 hora escuchándote solo y tú lleves 3 meses en el negocio, te encuentras la tercera derivada que tú no sabes que iba a sacar. De momento está de tu lado, o sea, eso es positivo. De momento está a mi lado. No, tengo mucha suerte, ¿eh? O sea, yo ahí no porque lo vayan a escuchar, porque como son todos extranjeros no lo va a escuchar nadie, pero estoy muy, muy contento con el board que hemos puesto juntos. Y ahí, o sea, 47 millones. ¿Quiénes son tus competidores directos? Mis competidores directos ha cambiado mucho. Nosotros cuando lanzamos, como decías antes, lanzamos en WhatsApp. En ese momento no había nadie. Fuimos primero o segundo, no sé si habría algún otro por ahí, no puedo decir nunca que fuéramos el primero. Pero no había nadie que nos compitiera allí. En cuanto nosotros cogimos tracción, obviamente era muy fácil replicarlo y salieron muchas, muchas copias. Todos esos fueron muriendo por diferentes motivos. El fundamental, yo creo que no tuvieron la suerte de levantar el capital que nosotros levantamos, entonces muy rápido se volvía muy caro, y cuando se vuelve muy caro la gente tiende a poner un paywall, y un paywall en esas circunstancias, una suscripción en esas circunstancias mató los negocios. Porque ustedes por mucho tiempo invertían dinero, o sea, perdían dinero. Cada usuario nuevo... Hasta a día de hoy perdemos dinero, o sea, nosotros no somos profitable a día de hoy. Cada usuario nuevo a ustedes les cuesta dinero. No tanto por adquirir, porque la adquisición es sobre todo orgánica. Pero cada conversación que yo tengo... Sí, de hecho, esto es una cosa interesante. Lo podemos hablar luego, si quieres, cuando la industria, ¿no? Cómo la IA cambia los unit economics de la industria, ¿no? Si tú piensas en tech al final siempre se ha caracterizado porque tú pones un montón de CapEx upfront, tienes un montón de desarrolladores haciendo un producto y luego el coste de distribución y marginal es gratis. La IA no. Y eso cambia completamente cómo funciona la industria entera. Entonces, eso lo hemos sufrido nosotros. Entonces, o sea, puedes crear casi muy barato, ¿no? Y después claro, en este caso el CapEx es bajo porque yo no estoy montando los modelos, pero cada usuario tiene un coste y no tengo economías de escala, muy pocas. Entonces, es un challenge para nosotros y para la industria en general, tanto players nuevos como players establecidos. Pero entonces, volviendo, vos lanzaste Lucía, decías, bueno, cualquiera puede usarlo por WhatsApp, detrás estaba ChatGPT. Por simplificar, sí, usamos muchos modelos, pero... Hay distintos modelos. Y cada conversación que yo tenía, vos tenías como un mega prompt, digamos, para simplificarlo. Correcto. Que se alimentaba de los otros modelos y vos pagabas por el modelo para atrás y también le pagabas a Meta. Correcto. Por poder mandar los mensajes. ¿Y tenés claro cuánto costaba cada conversación simple o no? ¿O cada usuario? ¿Cómo era? Nosotros lo cobramos, lo mirábamos por usuario y mes. No tengo muy claro si es la mejor métrica o no, pero una métrica que nos asesinaba siempre era el cost per DAO. Y el cost per DAO de DAO Daily Active User era, si un usuario nos usa 30 días al mes, ¿cuánto nos está costando? Esto es una métrica que optimizamos un montón. Estuvimos casi por encima del euro y pico, del dólar y pico al principio, y luego bajamos un montón. El número actual, o sea, al principio era si tenías 1 millón de usuarios que te usaban. 1 millón al mes. 1 millón al mes. No eran esos números. Bueno, pero más o menos. Optimizamos antes. Sí, no, pero optimizamos antes de eso. Pero sí, esa era un poco la o sea, cuanto más éxito tenías, más caro salía. Más caro salía. Sobre todo por el tema de WhatsApp. WhatsApp no escalaba nada bien ahí, ¿no? Porque el pricing estaba pensado para... Yo para Meta le tenía que pagar por usuario y día. Entonces, eso salía muy caro si hacía muy trabajo. Y era, o sea, a nivel de caja, el dinero se iba... ¿Cómo es? O sea, Meta te manda una factura a 30 días, te va cobrando con tarjeta de crédito. ¿Cómo funciona eso? Al principio la tarjeta de crédito... Para la tesorería. Al principio la tarjeta de crédito, cuando la tarjeta de crédito no muchos puntos, ¿no? Digamos. Sí, una anécdota ahí. Nosotros somos un poco... cutrecillo, ¿no? Con estas cosas. Entonces, tenemos una tarjeta de crédito americana que nos da un 5% de cashback y le llamamos. Mira. Podéis ponerla en esta, tal. Que no había el límite. Bueno, pues pagamos mañana. Porque claro, es un 5%, está muy bien de cashback. Puntos no me llevaba, pero cashback nos han dado bastante. Wow. Entonces, esto, ¿no? Cada vez que vos usabas, de golpe, y aparte si se viralizó, era más dinero, y tus inversores, ok, dale, sigamos apostando por esto. Porque eso... Porque claro, si piensas en la pregunta original que ha surgido de todo esto, eran ¿qué competidores son? Bueno, entonces tuve esos pequeños copycats que murieron porque no podían soportar esta presión económica, y yo tuve la suerte, o lo hice bien, para levantar dinero. ¿Vos cuando levantaste dinero sabías que el dinero iba para esto? Sí, y lo contaba, o sea, cometí el error de levantar menos de lo que tenía que haber levantado y hemos pasado periodos complicados, pero o sea, éramos... ¿Cuánto tendrías que haber levantado, ponele? ¿Cuánto pensás? Una vez que murieron todos los competidores pequeños, mi competidor fundamental era Inflection AI,
y alguna vez hablé con su CEO y me dijo, yo tengo 100 veces más recursos que tú, yo para que entonces había levantado 13 millones, él tenía 1.300 millones para gastarse en el mismo problema que yo. Pero bueno, le conseguimos outcompete. Y no creo que me hiciera falta tanta pasta, pero tenía que haber sido más generoso en las primeras rondas, porque eso puso mucho estrés. Y cuando nosotros estuvimos levantando dinero, o sea, yo hice la seed, la pre-seed, la primera ronda con Kevin, luego hice una seed, y luego la Serie A la hice en 5 meses. Y éramos 5 en la empresa cuando hicimos la Serie A. Entonces, claro, yo tenía que hacer producto, tenía que hacer parte de tech, tenía que hacer la parte de fundraising. Si yo hubiera hecho una seed un poco más grande, hubiera tenido un poco más de tiempo para respirar entre medias. Y tu tesis es, voy a adquirir usuarios y esa va a ser mi barrera de entrada, digamos, ¿no? O sea, tener canal de distribución. O sea, cuanto más gente me usa... Distribución y marca, ¿no? Nosotros, o sea, no tenemos un network effect entendido como la definición pura de network effect, pero sí que teníamos un montón de crecimiento orgánico de voice, mouth to mouth, y la gente se lo pasaba entre ellos. O sea, referidos. Intentemos que está mi abuela, por eso, yo te voy a ir marcando para simplificar todo. Entonces eso fue un poco... O sea, mirá, Lucía funciona de puta madre, bájatelo, todo por WhatsApp. De hecho, yo vi que salieron muchas notas de prensa también como que era... hablar por ChatGPT gratis en WhatsApp, ¿no? Ese era un poco ahí fue... Tuvimos una estrategia muy acertada, Javier Andrés fue el que la propuso. Nosotros hicimos PR típico. Y yo no creía en el PR típico, pero es cierto que estábamos en un momento con un montón de hype, donde ChatGPT no era tan accesible. Entonces, nosotros conseguíamos hablar con cualquier medio y nos publicaban. Y si quieres llegar al mass market, eso te ayuda un montón a crecer. ¿Y te daba vértigo tener tantos usuarios sin cobrar y que cada vez sea más? O sea, decías, bueno, mira, no sé, se desbloqueó Colombia, pum, 10 millones de usuarios, toma, 10 millones, te podías haber fundido. O sea, sí. O sea, fue una época... O sea, tenía buena capacidad para levantar pasta, entonces no me preocupaba en exceso eso, pero vértigo daba un montón. Era una época en la que, pues yo que sé, teníamos días de 500.000 de registros porque nos volvíamos virales en Angola o en Senegal y era como... Bien, ¿no? Pues veías el gráfico tirando para arriba y era como, ostras, pero luego llegamos a ver limits. O sea, fue una época, no sé si te acordarás ya, pero en 2023... ChatGPT a mitad de las veces ponía que había demasiada demanda y no funcionaba. Sí. Nosotros nos pasaba lo mismo, tener que mantener el sistema. O sea, yo recuerdo con Carlos y con el equipo, era como, jolín, si es que, ¿cómo vamos a sobrevivir, no? Y vértigo daba mucho, pero creo que también el vértigo era parte divertida, ¿no? Pero, o sea, cada ronda que vos hacías te diluías también. O sea, por eso yo al final era, bueno, tenía mucha capacidad de levantar, pero también eso significa que estabas dando equity para generar más, ¿no? Con un poco la visión de que, oye, al final es consumer es un juego de números y hay que jugársela un poco a lo grande, a lo que llegue. ¿Me puedes decir más o menos cómo está, o sea, cuántas acciones tienen ustedes o qué evaluación levantaron o no? No, nunca hemos compartido ese número, pero vamos... Si esto saliera bien, tengo suficiente como para que me salga muy bien. ¿Tiene control de la compañía? O sea, todo eso sigue... Sí, o sea, tenemos un board, ahora mismo somos 5 en el consejo de administración, en el board, 2 founders, un independiente y 2 fondos. ¿Y cuál fue el momento más duro emocionalmente de todo este crecimiento? Los últimos 3 años, creo, más o menos. O sea, es un momento de 3 años, ¿no? Sí, pero ¿te acordás un momento que decís... la pelota, ¿viste? Yo a veces hago la analogía con estás jugando al tenis y la pelota toca la red y está ahí y se cae para un lado o para el otro. ¿Tuviste un momento así decisivo? O sea, ahí depende cómo lo quieras ver, ¿no? Porque había momentos emocionales hipercríticos de vida o muerte. Llegaron a estar ahí, vida o muerte. Sí, y no sería por números. Te hablaba, por ejemplo, entre la serie SIT y la serie A, mi crecimiento siguió siendo exponencial. No calculé cuánto dinero me hacía falta y me tuve que poner a buscar la serie A mucho más rápido de lo que esperaba. La serie A se me complicó más de lo esperado. Me costó levantar pasta por estar en WhatsApp. Por aquel entonces había muchos rumores de que Meta iba a sacar algo en WhatsApp, no sabíamos el qué. Y eso asustó a muchos VCs. Y al final lo conseguí cerrar, pero me acuerdo, siempre digo, Isa es mi CEO, mi mano derecha para todo, y yo la contraté en julio y para cuando ella entró en junio, para cuando ella entró en septiembre, yo pensaba, yo me imaginaba llamándola en agosto para decirle no te preocupes que no vengas, que no hay empresa, ¿no? Eso fue un momento muy, muy duro, lo salvamos en extremis, el dinero entró en extremis en la cuenta y nos dio vida, ¿no? Eso fue, yo creo, de los más críticos. Emocionalmente duros, pero no de supervivencia, yo creo que el momento de lanzarlo, aquí
no he contado muchas veces esta anécdota, pero yo recuerdo el día que me decidí ir full time a Lucía, que mi mujer y mis hijos me prepararon una sorpresa y me llevaron a cenar pizza. No te creas, un sitio, fuimos al Grosso. Mi hija me hizo una postal con un robocito y tal, en plan, enhorabuena, papi. Y yo recuerdo estar tomando la pizza y decir, es que igual no debería estar pagando una pizza ahora. Entonces ese salto al vacío de repente de tener sueldo a no tener nada, también fue emocionalmente duro, a pesar de que las cosas iban bien en el negocio, de que íbamos a levantar pasta, etcétera, etcétera. Pero eso lo recuerdo personalmente uno de los momentos más complicados, pero también de más aprendizaje. Y luego, como puntos de inflexión en el negocio, hubo un momento en el que nos salimos de WhatsApp, tuvimos que cerrar WhatsApp. Y claro, o sea, tú sigues poniendo a día de hoy Lucía en internet y sigues saliendo WhatsApp, no era como nuestra seña de identidad. Y perder esa seña de identidad y pasar a nuestra propia app daba mucho miedo, porque podíamos haber desaparecido como empresa. Lo terminamos haciendo bien, pero el día que recuerdo que apagué Brasil en WhatsApp, pasamos de tener los números aquí a tenerlos aquí, que fueron buenos, pero da vértigo, ¿no? Entonces, ha sido una sucesión de un montón de cosas. Porque el riesgo que ustedes tuvieron desde el principio era o que te corten los modelos acá, ¿no? Que ChatGPT o todos estos te digan no te alimento más, o que te corte Meta de este lado que te diga tampoco te doy más. O sea, vos estabas en el medio, ¿no? Correcto. Entonces, el de los modelos poco a poco se fue quitando por sí mismo, ¿no? Porque al principio es cierto que en castellano lo único que funcionaba bien era ChatGPT, castellano y portugués. 3.5 para aquel entonces. El resto de modelos no funcionaban en los idiomas pequeños, entonces ahí sí que teníamos 100% dependencia de OpenAI. Si OpenAI nos quería cortar, estábamos muertos. Pero luego con el tiempo salieron más competidores y ahora pues tenemos muchas más opciones. Y por la parte de Meta, pues en cualquier momento podían o sacar un competidor o cerrarnos directamente. Que de hecho pasó algo con Meta, ¿no? Que ha pasado ahora. A partir del 15 de enero ellos han cambiado los términos y condiciones y todo lo que son chatbots de IA generalistas pasan a dejar de ser... no son usos permitidos dentro de WhatsApp. Por suerte, en su momento ya habíamos derrisqueado mucho esto y la mayor parte de nuestro tráfico, ya nos comimos el golpe hace unos años, claro. Hace un año y medio, la mayor parte del tráfico ahora mismo está en nuestra propia... O sea, ya sabías que esto era una posibilidad, entonces armamos una plan B, una app que la gente iba descargando ahí. Es una pena porque al final WhatsApp es un canal extremadamente accesible. Sobre todo en América Latina, ¿no? En América Latina, WhatsApp es un sistema operativo, o sea, se usa para absolutamente todo y al final es una forma, ¿no? Nosotros seguimos con esta visión que te decía al principio, de intentar hacer que la IA cambie el mundo y ayudar a la gente a que use la IA. Entonces, perder ese canal es un golpe gordo, vamos a pelearlo, pero es un golpe gordo que nos va a hacer daño. Aunque, bueno, a día de hoy tenemos por lo menos, por suerte, tenemos nuestra montada. Por lo menos gastas menos dinero, ¿no? Mucho menos. Mucho menos. O sea, eso también es un poco más de control, sí, ¿no? Sí. Y ¿cuál crees que es el futuro de la compañía que estás creando? O sea, ¿dónde visualizás, Lucía, en 5 años? Es imposible pensar en 5 años. O sea, la velocidad que vamos... O sea, yo creo que hay una cosa que tiene Lucía o todas las empresas de IA que no ha pasado antes en tech, que es... Estamos construyendo sobre una base... O sea, si tú haces Instagram, te estás construyendo sobre una base de datos, que puede ser más rápido o más lento. Pones las cosas a la nube o no las mueves en la nube. Pero cuando en IA, lo que somos capaces de hacer ahora era impensable hace un año. Más o menos podíamos ver por dónde venía, pero era muy complicado y el ritmo de crecimiento, mientras no se estabilice, hace muy complicado el tener un plan a 5 años. Dicho esto, nuestra visión desde el principio ha sido la misma, ¿no? IA va a cambiar el mundo, es una tecnología transversal que va a tocar todos los palos. Lo que tenemos que hacer es traerla a la gente y ayudar a la gente con la IA, ¿no? Esa idea de ser un asistente para los usuarios. Ahora estamos en casos de uso que funcionan muy bien, educación, companionship, hablamos más sobre esto ahora si quieres. Pero a futuro queremos seguir añadiendo a cosas o a casos de uso que les sean útiles, ¿no? Y eso lo iremos desbloqueando según la tecnología mejore. Entonces, mi idea es que si todo funciona bien, a saber en qué tipo de formato, en qué tipo de device, seamos el asistente para millones de personas para todo lo que es en su día a día. Desde que se levantan hasta que se van a la cama y quitarles un montón de tareas que no les aportan valor y quitarles o ayudarles en un montón de tareas que les pueden aportar más valor. Amplificar o quitar. Son las dos ideas que queremos. ¿Cómo lo haremos? Veremos cómo la tecnología va aterrizando. ¿Y cómo te imaginas ganar dinero de esto? O sea, que Lucía gane dinero. Escribí un post sobre esta idea, ¿no? Tú al final, para poder ganar dinero, tienes que generar valor para el usuario. Y entender qué valor generas.
Creo que era la primera parte que de hecho ni siquiera entendíamos, ¿no? Te decía antes que nosotros lanzamos de forma genérica, no sabíamos para qué la gente nos iba a utilizar. Entonces, poner un paywall ahí era capturar valor de qué. ¿De qué? ¿De transcribir audios? Sin embargo, ChatGPT arrancó también con el plan, bueno, el gratis y el plan premium. Gratis y luego pasaron a la parte del paid, pero ellos tienen un 3%, por aquel entonces tendrían menos de un 1% de suscriptores y ahora es un 5%, o sea, ellos pagaron el crecimiento de los usuarios gratis, y a día de hoy no están cubriendo ni siquiera costes, ¿no? Nosotros también acabamos de sacar nuestro plan premium porque hay ciertas cosas que yo quería poder ofrecer y que quería poder ponerse a los usuarios más pros que no puedo ofrecer si no pongo un paywall. Ya los unit economics ahí sí que se me destrozan completamente. Entonces lanzaste y dices, bueno, tiro esto a ver para qué se usa. Claro, para qué se usa y cómo generamos valor. Una vez que empezamos a entender eso, podíamos empezar a tratar de capturarlo. Pero una cosa que nos dimos cuenta muy rápido es que en consumer en general, no prosumer, no la gente que utiliza ChatGPT y está en la oficina todo el día, que tiene más willingness to pay, más voluntad de pagarlo, ganas de pagarlo. Para el consumer en general iba a ser muy difícil poder monetizarlo vía suscripción, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues tenemos que pensar qué podemos ayudar a la gente. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que nosotros teníamos un funnel comercial dentro de las conversaciones. Igual que tú vas a Google a buscar productos. Lucía, me quiero comprar un proteína, ¿cuál me recomendás? Correcto. Esta, ¿me la podés comprar vos? Correcto. Entonces, a futuro, según nosotros extendemos los casos de uso y podemos ir más a hacer transaccionalidad, yo puedo coger parte de esas transacciones, ¿no? O sea, te cargarías a un agregador, por ejemplo. O sea, puedo comprar un vuelo por Lucía. A día de hoy no, pero es hacia donde queremos ir. Y pueden ser vuelos, puede ser pedir comida y no tiene por qué ser cargarlo, ¿no? Nosotros pensamos mucho en que hay una oportunidad de conectar con el ecosistema local. Un producto que vamos a lanzar, supongo que no sé cuándo vais a publicar el podcast. Igual está live para cuando lo publiquéis o no, pero un producto muy chulo que estamos trabajando ahora es la oportunidad de los usuarios. Oye, Jorge se pone con la app y quiero reservar un corte de pelo, que no es que te hace falta, pero quiero reservar un corte de pelo. Entonces yo te digo, tienes todas estas peluquerías cerca de donde estás ahora. ¿Quieres alguna en concreto? Y dices, no me da igual, quiero que sea mañana a las 10. Yo contacto con las 5 peluquerías cerca de la zona y te reservo un booking, ¿no? Entonces eso al final abre un montón de valor para el usuario y para el negocio que yo puedo terminar puedes cobrar por lead, puedes cobrar un porcentaje. ¿Y están pensando poner un método de pago también ahí dentro de Lucía o no? Eventualmente tendremos que tener un método de pago. Si, por ejemplo, queremos hacer food delivery, que es una de las cosas que estamos trabajando, conectándonos con players de la región, ¿no? Estamos haciendo nosotros el O sea, te integrarías con Globo, ¿no? En España estoy mirando más en Brasil, pero sí. Un iFood, un Didi, alguna de las empresas de food delivery de la zona. O sea, básicamente la tesis es, si controlo la conversación, después puedo controlar Sí, al final la tesis es la teoría de agregación. Al final que controla el usuario, genera el valor, ¿no? Entonces la idea es generar hábito con el usuario, que el usuario te use para default de muchas cosas durante el día y ahí ya se abren oportunidades, ¿no? Y las iremos monetizando y las iremos cogiendo. Porque hace poco Amazon tuvo un lío con Perplexity, creo que por algo parecido, ¿no? O sea, que no lo dejó entrarse Amazon dentro. Está siendo un poco ahí... no me sale la palabra en castellano, pero cabezón, quizás sea la palabra, ¿no? Cabrón, ¿no? Cabrón igual es demasiado, pero un poco cabezón, ¿no? Ellos tienen miedo justo a eso, ¿no? Ellos saben que si pierden el control del usuario, pierden mucho del valor, ¿no? Entonces Amazon... Casi el 100% de su margen de retail viene de los anuncios que te ponen. Tú ahora buscas en Amazon y los primeros 3 líneas o 4 líneas, cada día son más, son los anuncios patrocinados, ¿no? Entonces, si el usuario se salta a esa página de búsqueda, si yo empiezo mi funnel de búsqueda en Perplexity, en ChatGPT o en Lucía, a Amazon eso le viene muy mal, ¿no? Entonces, aquí creo que hay dos actitudes. Bueno, gana con los servidores, ¿no? Supongo que al final de todo, ¿no? Pero bueno, sí, pero su negocio era retail en teoría, ¿no? Sí. Entonces, aquí creo que hay como dos actitudes. Puedes coger la actitud del Google de ahora, no la actitud del Google de hace 2 años, que es, oye, I embrace it y ya buscaré la forma de hacerlo, o lo prohíbo. Y ellos han tirado por la opción de prohibir. Y a Perplexity, que además les encanta hacer ruido mediático, porque el CEO lo que le encanta sacaron una carta, ¿no? Pues habla de todo ese tipo de cosas. Bueno, casos de uso de la IA más comunes que ves en Lucía y ves en ChatGPT y todo. Yo creo que en la industria tenemos un perfil muy similar. O sea, al final nosotros tenemos el 40% de los usuarios que nos utilizan para productividad. En nuestro caso, como son gente joven, sobre todo educación. Mucho estudiante universitario que preparar essays, corregir essays, a veces copiar. Es el típico problema de siempre, ¿no? Hay gente que quiere aprender y otra gente que quiere coger shortcuts, pero creo que al final aprenden. Un 30% más o menos que harán lo que llamamos companionship o acompañamiento, que es al final pues charlar con Lucía, charlar con ChatGPT, o estoy triste, estoy aburrido, cuéntame un chiste, son cosas que son difíciles de clasificar. Y luego
El resto, sobre todo, búsqueda, ¿no? Es una sustitución o un reemplazo de lo que puede ser, entre comillas, Google, ¿no? ¿Y cuál es la capital de España? Ese tipo de preguntas más sencillas. Y el tema del acompañamiento. Sí. O sea, ¿dónde está el límite ahí? Sí, yo creo que el límite, Javier Andrés, creo que lo explicaba muy bien él, ¿no? Él decía, es una pregunta que sale mucho, ¿no? Y él decía, la primera impresión que te da cuando la gente utiliza acompañamiento en la IA, nosotros de hecho no lo esperábamos como un caso de uso cuando lanzamos, ¿eh? Era algo que no anticipamos, pero es... Cuando tú piensas en lo que buscas en un amigo, y no digo que la gente sea amiga de Lucía, ¿no? Pero cuando piensas en lo que buscas en un amigo, una amiga, es el hecho de que te escuche, que no te juzgue, que te dé consejo, y todas esas cosas te las puede hacer una IA, ¿no? Entonces creo que es normal y deberíamos no tener tanto tapujo en decir que, bueno, pues que la gente tiene ese tipo de conversaciones que a veces no puede tener con alguien porque no lo tiene disponible, lo tiene con una IA. Y yo creo que hasta ahí no hay nada negativo, ¿no? Creo que hay que tener cuidado cuando eso pasa a ser una relación tóxica. Uno, vamos aprendiendo cómo gestionar esas cosas, en la industria lo mismo, pero ponemos un montón de guardrails para que no pase hasta cierto límite donde nosotros intentamos que, oye, Lucía corte esa conversación, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que tener cuidado que no se vaya de madre, pero que tampoco hay nada malo en que la gente pues, pueda tener ese tipo de conversaciones con la IA. Porque además mucha gente, es uno de los problemas más grandes que tiene la sociedad a día de hoy, tiene la soledad, ¿no? Entonces, no es reemplazar al resto de las personas, pero es ayudar cuando no tienes cuando no puedes o cuando no quieres tener otro tipo de... ¿Y tienen algún rol en la compañía que sea como el manager de ética, ponele o algo así? O porque digo, hay muchas cosas éticas, ¿no? Que se tocan muchas, ahora. No tenemos un rol de ética. Tenemos expertos con los que tratamos en los diferentes países. Hemos generado protocolos además tenemos que adaptarnos a regulaciones locales, etcétera. Hemos generado protocolos para los diferentes países y hablamos, sobre todo nuestro proveedor fundamental es OpenAI, y hablamos mucho con ellos también, oye, cuáles son las guidelines que estáis teniendo, cómo lo estáis pensando vosotros, cómo habéis mejorado los modelos para estos casos de uso. Entonces intentamos trabajar un poco y aprendiendo sobre la marcha. No hemos detectado casos hiper preocupantes, pero sí que es algo que obviamente tenemos que tener en cuenta cuando desarrollamos. Porque había rumores, que no sé si son ciertos o no, que OpenAI iba a empezar a abrir más la beta también como más pornográfica, ¿no? De la IA. Sí, creo que no es pornográfico lo que ellos... Eso es un poco el titular que se ha filtrado. Creo que un poco... O sea, no llega a ser el grok de Elon Musk. Creo que lo que van a ser es menos restrictivos en los temas en los que pueden hablar o no pueden hablar, ¿no? Una vez que tienes cierto control o garantía de la edad del usuario, creo que tenemos que confiar también un poco más en que la gente sepa regular lo que quiere o no quiere, ¿no? Y poner demasiadas barreras, poner demasiadas restricciones tampoco es bueno, ¿no? Y al final definir qué es correcto y qué no es correcto, en muchos casos no debería ser el rol de la empresa. Si yo le digo a Lucía que tenga una conversación hot conmigo, ¿qué me va a decir? Te va a decir que no. Que no. No. Pero... Y eso lo decidieron ustedes. Lo decidimos nosotros y también nosotros elegimos el modelo que queremos. Una de las razones por lo que utilizamos poco open source, por ejemplo, es que el alineamiento open source son estos modelos pues, chinos o de Meta que se pueden utilizar de forma gratuita. No son gratis porque tienes que pagar las máquinas que lo corren, pero son más baratos. Pero parte del problema de estos modelos es que no han tenido esa parte, no han tenido ese... O sea, OpenAI te regula, digamos, eso, ya de entrada. OpenAI te regula. Entonces también es nuestro trabajo como empresa elegir el proveedor mantener que está alineado con lo que nosotros queremos o no hacer con Lucía. ¿Y qué caso de uso te sorprendió al ver los datos? Companionship. O sea, no pensaron que eso iba... Nada. De hecho, recuerdo la primera conversación que tuvimos con Kevin después de que invirtiera, que nos decía, ¿cómo pensáis de los casos de uso tal? Y yo le dije, bueno, estamos viendo esto, estamos intentando entenderlo bien, no teníamos además capacidad analítica para hacerlo bien. Y dijo, vais a tener un montón de companionship. Él te dijo eso, mira. Sí, ¿cómo vas a tener companionship? Y no puede ser, Kevin. Y efectivamente, de repente fuimos viendo que era un caso de uso. Y luego, pues eso, lo racionalizamos y dijimos, tiene sentido, ¿no? Y tiene razón. Y mucho del trabajo que hacemos en Lucía es intentar naturalizar eso y ayudar a la gente con ese caso de uso. ¿Hasta dónde ven los datos, las conversaciones? ¿Cómo...? Nosotros tenemos un sistema que nos permite ver de forma agregada los diferentes... O sea, cuando una pregunta nos entra en Lucía, y sin entrar demasiado en detalles técnicos, por no aburriros, cuando una pregunta nos entra en Lucía, nosotros esa pregunta la clasificamos en términos de complejidad, de temas que están tratando, la moderamos y buscamos el intent. Y con esas 4 variables nosotros tomamos decisiones como
qué modelo ponemos, qué memoria o no del usuario cargamos, qué herramienta le damos al modelo, Pero etcétera, tienen etcétera. acceso a la conversación, o sea, pueden leer lo que yo estoy hablando con Lucía. Toda esa información está encriptada, pero pasa por nuestros servidores, sí. Y ahí es donde ves que habla Claro, cada nosotros uno. ese mensaje, yo no veo el mensaje como tal. Yo luego lo que veo, las estadísticas que nosotros controlamos es, oye, qué topics se están tratando, ¿no? Y con eso pues trabajamos para mejorar el producto. Y pues, también se usa mucho con audio, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo es la diferencia entre audio y texto? ¿Dónde se está No sé migrando? cuánto técnico quieres ir ahí, ¿no? Pero sin entrar mucho en detalle técnico, audio al final lo que utiliza es una forma más rápida para que entre el texto, ¿no? Existen modelos que se llaman multimodales que aceptan audio como input. Pero en de el la caso de gente que nuestros habla, usuarios, ¿cuánto habla por audio y cuánto habla por texto? Más o menos. nada, será en torno a un 10% de los mensajes nos entrarán por audio aproximadamente. Ah, mirá. O sea, yo pensé que el futuro de la IA va a ser más Yo conversacional también, que pero texto, ¿no? Yo también, pero creo que over time se me he ido dando cuenta que yo lo utilizo mucho, sobre todo con mis hijos, en audio, ¿no? Porque ellos todavía no escriben bien. Pero que en muchas situaciones del día a día el audio no es tan cómodo de hacer. O sea, no es fácil estar en mitad de la oficina trabajando con Lucía o con ChatGPT y estar teniendo una conversación de audio, ¿no? Entonces creo que al final la interfaz de texto está muy optimizada para eso. Dicho esto, ¿cómo utilicemos la IA ahora y cómo la utilizaremos dentro de 5 años? O tu pregunta antes del futuro de Lucía, yo no tengo tan claro que todo vaya a seguir siendo texto, ¿eh? Creo que estamos en un momento en el que tenemos un martillo y todo parecen clavos y todo lo solucionamos con interfaces de texto, pero creo que va a haber mucha innovación en cuanto a cómo presentamos el producto a futuro. Yo tengo una tesis que el móvil va a dejar de funcionar, vamos a estar todos conectados intentando hablar con Jarvis de Iron Man, ¿no? Y con el chip de Elon Musk en la cabeza. Pero sí, al final, de nuevo, nosotros por un periodo muy corto de nuestra humanidad empezamos a escribir, pero casi antes y después era conversacional, claro. O sea, yo levantaba el móvil y pedía, hola, sacame un vuelo. Y al final voy a ir a eso. O sea, el ser humano es conversacional. Digo, y idealmente igual no tendrás ni que coger el teléfono. O sea, en el sentido de creo que los asistentes nos van a permitir un montón de proactividad, ¿no? Es decir, oye, yo te estoy ayudando para preparar una entrevista, intuyo que esta noche igual te interesa tomarte una pizza porque te gusta tomar pizza después del estrés y te la dejo pedida. Entonces ese tipo de cosas creo que también van a llegar. ¿Y por qué crees que pegó tan fuerte en América Latina? Por WhatsApp. O sea, porque es el canal que más se usa ahí, ¿no? Es el que más se usa allí, había cero fricción para utilizarnos, alguien te pasaba a Lucía en un grupo y de repente tenías 100 usuarios en ese momento y también hicimos un momento en el que había mucho ruido, la gente no entendía realmente lo que era la IA y les permitió experimentarlo por primera vez, ¿no? Y hablábamos, nuestro trabajo ha cambiado, ¿no? Pero nuestro trabajo al principio era sobre todo el romper los mental models, los modelos mentales de la gente de lo que era la IA, ¿no? O sea, porque nosotros ahora podemos ayudarte con saber el tiempo, pero en su momento no podíamos saber el tiempo porque era técnicamente muy complicado de hacer y muy caro, pero Siri sí te lo hacía. Entonces mucha gente llegaba y te decía, oh, Lucía, qué bien, ¿qué tiempo va a hacer en Madrid? Y decía Lucía, no, yo no lo sé, o se lo inventaba, ¿no? Pues, pero de los casos se lo inventaba, te decía, lo voy a mirar y nunca te contestaba. Entonces creo que la gente ha empezado a entenderlo y ha sido gracias mucho a hacerlo súper accesible dentro de WhatsApp. ¿Y tiene muchos usuarios de mayores, de mayor edad o no? ¿Cómo es la distribución? Tenemos, o sea, nuestro media debe estar en torno a los 18 o 20 años, pero sí una bimodal, ¿no? Una curva así, de dos piquitos. Una curva pequeñita. O sea, 18 o 20. Son sobre todo esos. Luego que hay más en la edad media, yo creo que ahí ChatGPT es el que más tiende a utilizarlo. Y luego hemos tenido mucha gente en el rango más mayor, quizás por cómo lanzamos en España, por la parte de transcripción de audios, etcétera, etcétera, y por el hecho de estar en WhatsApp, tuvimos también cierta atracción. Pero al final nos hemos enfocado más hacia los jóvenes. ¿Y qué cosa crees que hoy hace Lucía o ChatGPT que te puede cambiar la vida, ¿no? Que decís, o sea, veo usuarios que hacen esto que creo que les está cambiando la vida. O sea, en el caso de nuestros usuarios, sobre todo es la parte de educación, ¿no? Por primera vez tienen acceso millones de personas a un tutor gratuito que o les ayuda a hacer cheating, trampas, o si los usan bien, les ayuda a entender y aprender, ¿no? La capacidad de... Tú estás haciendo las tareas de la universidad en casa o del instituto en casa y poder hacer un follow-up, hacer una pregunta y clarificarlo y seguir insistiendo. Tenemos usuarios que cogen, o sea, ahora mismo hemos lanzado en Brasil, hace un mes, más o menos. En Brasil tienen ahora el examen de acceso a la universidad, se llama ENEM. Y hemos lanzado una tool para poder prepararlo.
Claro, tú ves el engagement que tiene la gente, o cómo lo utiliza y cómo le das una pregunta y luego hace un follow-up sobre esa pregunta y no lo he entendido, y esa capacidad de que te tutoricen al alcance de millones de personas gratis es algo que jamás lo habíamos pensado, y eso es life changing, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota de muy al principio, un profesor de un sitio muy pequeño en Colombia que se llama Meta, de un pueblo pequeño, nos escribió y nos dijo, por favor no me lo quitéis, o sea, estoy pudiendo enseñar a mis alumnos algo que va a cambiarles la vida, ¿no? Entonces creo que eso es life changing para mucha gente. Y ahí a la parte emocional y de soporte emocional, ¿dónde están sus potenciales contingencias también, ¿no? Si hay alguien dice, hola Lucía, estoy pensando en suicidarme, por ejemplo. ¿Cómo? Porque tocan cosas, o sea, son millones de usuarios. Sí. La parte emocional, ¿son responsables, no son responsables? O sea, pasó casos de ChatGPT y dice, dale, perfecto, buenísimo, para suicidarte te dejas hacer esto, ¿no? La legislación ahí está generándose ahora y no hemos tenido un caso, y creo que iremos aprendiendo cuando la legislación vaya desarrollándose. Hemos trabajado con abogados en los principales países donde tenemos para generar protocolos. A día de hoy, y con toda honestidad, nunca hemos tenido que hacer uno de estos protocolos todavía. Nosotros tenemos varios niveles de salvaguardas. El primero siendo, cuando estás conversando, intentamos no hacer engagement. Si lo vemos de un patrón recurrente, le metemos un protocolo adicional donde todos los mensajes pasan moderación adicional. O sea, tenemos mucho más cuidado. Ahí sí que hemos estado. Porque mucha gente, o sea, lo intenta todos los días. Y no digo intentar suicidarse, pero intentar buscar ese tipo de interacciones de, ¿cómo me suicido? Y tal. Hay muchos mensajes. Nos empieza a llamar más la atención, y esto sí que lo preparamos con expertos, cuando ya empiezan a ser recurrente más de una vez, ¿no? Y entonces en ese caso le metemos un protocolo adicional y tenemos un último paso donde tenemos que reportar a autoridades, etcétera, que por suerte, cambia por país, pero por suerte nunca hemos tenido que llegar a porque es un tema que tienen que pensar también, ¿no? Lo mismo con amenazas, terrorismo, todo eso, ¿no? También es una cosa que... Sí. Todo eso. Por eso también te decía que nosotros no estamos detrás de cualquier modelo, miramos modelos que nos ayuden mucho ya a controlar ese primer nivel, lo hacen los modelos casi. Y de las millones de conversaciones que tienen por día, ¿no? Y los prompts y todo. Si tuvieses que decir qué nos preocupa como sociedad en base a lo que hablamos con la IA, ¿qué es lo que más nos preocupa? Va cambiando. Cuando... Porque eso es algo que ustedes saben, o sea, tienen un sentimiento de la emoción. Sí, nosotros estamos mucho en Brasil, viene un partido de quien fuera en Brasil y las consultas suben un montón, entonces vienen las elecciones y las consultas suben un montón, ¿no? Al final sí que la gente pregunta de la actualidad, mucho, o sea, tienes un grupo de gente que siempre pregunta lo mismo, o sea, un grupo de conversaciones que siempre son sobre educación, etcétera, pero luego muchas son sobre el día a día, muchos son sobre la actualidad, sobre eventos que han pasado, ¿no? Y conseguir esas explicaciones, y creo que hacemos un buen trabajo en ser muy neutros y en dar las versiones intentando ser lo menos... Al final siempre hay un montón de vallas, un montón de sesgos políticos, etcétera, que intentamos evitar, ¿no? Y creo que es una herramienta muy útil en ese sentido, pero vamos, fluctuamos con la sociedad. De hecho, a veces bromeamos que igual deberíamos incluso poder predecirlo, ¿no? Pero sí. Pero y emocionalmente, o sea, me decías la soledad... o sea, la soledad miedo, es, yo creo que uno de los drivers fundamentales que tenemos de cara a ese uso, ¿no? El de, oye, mucha gente no tiene nadie con quien tener una conversación un poco complicada y lo hace con Lucía, o no tiene la confianza, seguro que alguien tiene, ¿no? Pero no tiene la confianza para hacerlo y lo hace con Lucía, que no juzga, y te da un consejo objetivo, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que es un problema que atacamos y ayudamos. ¿Y religión? ¿Dios existe, no existe? ¿Cosas así tienen también o no? No es un tema que clasifiquemos, honestamente, o sea, no sé, los números ahí seguro que hay. Me acuerdo que uno de nuestros PMs, Franco, un argentino, hizo muchas entrevistas a usuario y por algún motivo de las 15 que hizo, 5 le pidieron una personalidad. Sabes que nosotros en Lucía tenemos... Una de las cosas que hacemos creo que muy bien en Lucía es... La IA es muy nueva para mucha gente, entonces nuestro producto es muy explícito en qué puede hacer. Entonces ponemos personalidades y ponemos herramientas que sean muy claras. Oye, tenemos matemáticas. Lucía te puede hacer matemáticas, pero tenemos una herramienta de matemáticas y 4 veces más gente nos utiliza las matemáticas ahí que en Lucía. Entonces, bueno, cuando Franco entrevistaba, por volver a la pregunta, a usuarios, de los 20 o 15 entrevistas que hizo, hubo como 4 o 5 que le pidieron una personalidad sobre la Biblia. Entonces, que hay temas religiosos, seguro, pero no es un tema que clasifique y no, la verdad no tengo datos. ¿No? Y miedo a la muerte, cosas así, ¿por qué existimos? No los clasificamos, ¿eh? No. O sea, sé que tenemos una categoría por donde pueden entrar todas esas cosas y tendrán como un 5% o algo así. Si no recuerdo mal, no me hagas quote, no estoy seguro, pero esas conversaciones pasan. Pero sí una cosa que queda claro es que nos sentimos solos. O sea, que usamos Lucía para sentirnos menos solos.
No, o sea, no, con los datos que tengo no puedo garantizar que eso sea el caso, o sea, no puedo decir que ese sea el motivo por el que la utiliza la gente, pero creo que es una hipótesis buena de por qué ese caso de uso, tanto en Lucía como en ChatGPT, como en Claude, como en Grok, es uno de los casos de uso fundamentales. ¿Y cuándo fue el momento, o si es que llegó o no, que decís ya no hay vuelta atrás con la IA? O sea, ¿qué pasó que dijiste ya está, esto llegó para cambiar el mundo? O sea, yo creo que fue el momento de ChatGPT, ¿no? Cuando lanza ChatGPT en noviembre del 2022 y todos por primera vez nos encontramos con eso delante y es capaz de hacer un montón de cosas que antes pensábamos que no se podía hacer. O sea, antiguamente, no sé cuánto... O sea, llevamos hablando de que la IA va a hacer todas estas cosas durante 50 años. Hubo una conferencia muy famosa, no me acuerdo la fecha, pero supongo que serían los 70 o por ahí, donde se juntaron un grupo de ingenieros informáticos y decidieron cuánto tardamos en hacer esto y dijeron, en 10 meses tenemos resuelto el problema, llevamos 50 años o 70 años para resolverlo, ¿no? Y entonces en ese momento se propuso esta idea del test de Turing, que es conocido, que es la idea de si tú puedes hablar con una máquina durante más de X tiempo y no saber si eres una máquina o un humano, hemos llegado a ese momento, ¿no? De repente lanza en noviembre del 2023-2022 ChatGPT. Al año siguiente GPT-4, ese test probablemente se pase casi con los ojos cerrados y hemos pasado en un momento en el que la sociedad se ha adaptado, ¿no? Pero ahí fue cuando vimos que la IA había llegado para quedarse. Ahora, o sea, cuando no te diste cuenta de que no estabas hablando con un humano, básicamente. Yo sabía que no era un humano, pero la capacidad ya de hablar, la capacidad de, entre quote unquote, pensar, o sea, dije, vale, si esto no para de progresar, esto está para quedarse y para cambiarlo todo, ¿no? Y para mí fue el momento en el que me obsesioné un montón con la IA. ¿Y te acordás la primera conversación que tuviste con ChatGPT que dijiste, ok, esto cambió? No fue ChatGPT, de hecho, más curioso. Yo soy profesor en el IE, o era, ¿no? Ya hace mucho no doy clase que no me da la vida. Pero ya era profesor en el IE, entonces, y siempre muy curioso y muy friki. Y no tengo muy claro el porqué, debería algún día buscarlo para poder contar la historia bien, pero leí de GPT. No era ChatGPT por aquel entonces, era GPT. Entonces, me metí en la página de OpenAI, una página horrible, pedí acceso a investigador y como tenía un punto edu me lo dieron. ¿Verdad? Y entonces empecé a hablar con GPT y aquel era un GPT crudo, o sea, no había un chat, no había nada. Y fue como ¡pum! La primera conversación no sé qué fue, probablemente dame los bullets para mis slides de clase o los puntos para hablar en la slide de clase. Y dije, ¡buah! Sería una basura, ¿eh? Si lo viera ahora sería una basura. Sí. Pero fue como ¡buah, buah, buah! Y entonces para mí fue el momento de la obsesión. Yo me acuerdo que yo siempre he probado también de todo y la primera vez que tuve ChatGPT le pregunté, no me preguntes por qué, pero le dije, quiero que le hagas una conversación de Alfred a Batman diciéndole que se siente mal de que se hayan muerto los padres. Y cuando vi eso dije, ya está, cambió el mundo. Sí, sí, o sea, conectó emocionalmente, entendió perfecto lo que estaba diciendo y ahí dije, esto va a cambiar el mundo. Y el tema de educación, trabajo y el futuro. ¿Tenemos que tener miedo de la IA? Yo creo que no. A ver, siempre existen los riesgos estos que nos dicen que la IA va a comerse el mundo y comerse el mundo en el sentido de matarnos a todos los humanos. Creo que eso... ¿Hay un porcentaje de una probabilidad? Hay un porcentaje de probabilidad, seguro. O sea, no hay nada que sea cero, ¿no? O sea, creo que probabilidades 100% o 0% no existen en el mundo, ¿no? Entonces, seguro que existen. Creo que son muy bajas. Y soy optimista respecto de eso. Creo que el miedo... Tiene que venir el miedo a quedarse atrás. Y es el miedo que no tenemos en Europa. El miedo que tenemos en Europa es el miedo de cómo van a infringir las leyes de copyright, de cómo va a quitarnos trabajos, de cómo va a mil cosas, ¿no? Siempre sale la regulación europea. Creo que el miedo fundamental y que no tenemos correctamente es el miedo de quedarse atrás. Como hablábamos, va a cambiar el mundo. Va a cambiar la forma en la que hacemos todo. Y si lo que nos limitamos es a no usarlo o a tener miedo o no experimentar, es lo peor que te puede pasar. Porque no hay nada peor que quedarse atrás, ¿no? Y es un poco para mí lo que tenemos que evitar y que es, en el fondo, si simplificas un montón, es la visión de Lucía, ¿no? Ese ChatGPT que tu madre sabe usar, ¿no? Que nadie se quede detrás en esta nueva revolución. ¿Y qué trabajos crees que están más protegidos o amenazados con la IA? O sea, yo creo que a día de hoy amenazados no está ninguno. O sea, yo no lo sé dentro de 2 años lo que pasará y si los agentes conseguirán reemplazar completamente trabajos. Y yo creo que si llega ese momento, igual pues que había antes haciendo gente cálculos. O sea, hay una foto muy famosa, no sé si ponéis imágenes en los podcasts, pero hay una foto muy famosa de una sala de accountants. Cada vez que tenías que cambiar una letra del plan de negocio, lo pasabas ahí, le llamabas por teléfono, te cambiaron una celda, cada celda era una persona, hacían 18.000 cálculos y en una semana te daban tu nuevo plan de negocio. Todos esos trabajos desaparecieron, pero no por ello hay menos trabajo, ¿no? Entonces,
creo que partiendo de la base de que igual hay algo de job displacement, pero no, o sea, que gente que tiene que cambiar su trabajo, pero no desaparece, a día de hoy no hay nada que tenga un riesgo fundamental. Creo que sí que lo que va a haber es lo que llamo yo, no sé cómo se dice en castellano, un barbell effect, como las pesas de los gimnasios, ¿no? Vas a tener la gente que aprende a utilizar la IA y la utilice en su día a día y su productividad sea 100x y va a terminar aquí. Y va a tener gente que se niegue a hacerlo y su productividad va a terminar aquí. Y esta gente lo va a tener mucho más complicada. O sea, la famosa frase que la IA no te va a reemplazar, pero un humano con IA sí. ¿No? Eso es un poco lo que es una frase que yo creo que lo describe muy bien, ¿no? Y al final lo ves en el día a día, ¿no? Lo ves en todas las profesiones, desde los ingenieros informáticos, los desarrolladores que lo utilizan muy bien y son 100x más productivos de lo que era hace un año, hasta, yo sé, mi equipo de brand y marketing hacen maravillas con los modelos. O sea, yo cuando veo, o sea, yo pongo mis prompts ahí en Nano Banana y no me sale nada. Ellos ponen sus prompts y dices, ¿cómo has hecho esto? Entonces creo que es un tema de vamos a aumentar un montón de profesiones y la gente que quiera embrace it va a estar mucho mejor preparada. ¿Y nos vuelve más vago o nos vuelve más libres la IA? ¿Qué pensás? Como todas las tecnologías, creo que depende de la persona. Te potencia, digamos. Sí, y si eres vago por naturaleza, creo que serás más vago, porque vas a liberar un montón de tiempo para poder seguir viendo la televisión. A mí me sigue sorprendiendo cuando ves en España, a veces lo miro, ¿no? Promedio de horas vistas de tele al día. Y dices, 4 horas. Y dices, ¿dónde saca la gente 4 horas para ver la tele, no? Creo que vamos a liberar un montón de horas y eso hará que mucha gente, en lugar de 4, vea 6 horas la tele. Y por otro lado, creo que hay un montón de gente, y que es lo que tendríamos que empujar, en el que le quita una barrera para poder hacer cosas complejas. O sea, yo que sé, ahora temas legales pues no me dan miedo, ¿no? Coge, los metes en ChatGPT y los entiendes y eres capaz de defenderlos o entender por lo menos de qué va. Resultados médicos. Vas al médico y en lugar de tener que creerte lo que te dice, bueno, puedes poner allí también y decir, bueno, pues tengo una segunda opinión o puedo tener una conversación más educada. Creo que para mí es súper importante, escribí un post sobre esto, la libertad o sea, lo más importante de la IA creo que es la libertad que te genera el poder desbloquear un montón de cosas. Joder, no sé si conoces a Richard Feynman, un científico, un profesor de física, de los mejores profesores de la historia y un tío muy, muy bueno en física. Joder, le puedes tener de tutor. O sea, creo que esa oportunidad nunca la hemos tenido en la historia. Entonces creo que si quieres, te potencia. Para mucha otra gente la va a hacer más vaga. ¿Y cómo le saco más provecho a la inteligencia artificial? ¿Tratándolo bien? ¿Amenazándola? ¿Cómo hacemos? O sea, yo por las dudas le pido gracias, permiso, por favor y todo. Porque sí, yo justo iba a decir, por favor, si usas Lucía no me des las gracias. Porque son los gracias más caros que tengo. Porque tengo que pasarlos por toda la red neuronal y me cuestan un montón la inferencia. O sea, cada palabra te cuesta dinero. Cada palabra me cuesta dinero. Si soy educado, te cuesta dinero. Si eres educado, me cuesta dinero. Un usuario educado cuesta más dinero que un usuario mal educado. Buenos días. Enter y luego me pones lo que quieres, ese buenos días ya me ha costado dinero, pero no, ahora fuera... Que en América Latina es más difícil, ¿no? Por lo general pedimos, hola, buen día, ¿cómo estás? Sí. ¿No? Yo, o sea, eso te cuesta más dinero. Ahí tuvimos que, como anécdota, tenemos un modelo muy, muy pequeñito que contesta solamente lo que llamamos greetings. Todo lo que es buenos días, hola, adiós y tal, lo pusimos por un modelo pequeñito porque no hace falta GPT-5 para eso. Pero, o sea, creo que al final le sacas más a la IA si haces dos cosas ahí. Hace un año, hace 2 años, hablaba mucho de todo el tema de prompt engineering y de lo importante que era hacer prompt engineering. Creo que la industria nos hemos movido mucho hacia quitar esa complejidad. No hace falta saber hacer prompt para que los modelos sean cada vez mejores, ¿no? Pero dicho esto, sobre todo, por ejemplo, cuando estás haciendo coding, a veces ser un poco agresivo con la IA y amenazarla un poco te ayuda a que las cosas funcionen mejor. Y... Le pregunté a Lucía, le dije que iba a hablar con vos y que me haga un par de preguntas. Y hay una que me pareció interesante, es ¿qué legado te gustaría que Lucía deje en esta etapa, digamos? La misma idea que hemos repetido antes. O sea, y por eso supongo que te lo he dicho. Para nosotros es súper... Si querés, Lucía, esto es lo que te diseñé para esto y esto es lo que me gustaría que hagas. Así ya personalicémosla, ya que es una mujer y todo. Para nosotros siempre ha sido el hecho de que mi madre la sepa utilizar y cuando mi madre es una analogía para el resto de la sociedad. O sea, igual me equivoco y me has escuchado hablar de esto antes, pero yo tengo esta idea de infinite rewards, ganancias infinitas y pérdidas infinitas, ¿no? Creo que tenemos este framework ahora mismo delante. Si esto va bien y estás on board, la ganancia es casi infinita.
si esto va bien y tú no estás on board, la pérdida es casi infinita, ¿no? O terminas en este lado o terminas en este lado de la distribución. Entonces, para mí lo importante y la razón de ser de la empresa es que nadie se quede aquí atrás. O sea, que todo el mundo sí o sí tenga acceso a hablar con él. No solo acceso creo que es fácil, sino que también lo entienda y sepa cómo utilizarlo y le mejore su día a día. Claro. Entonces, para mí, si dejamos un legado, es eso, ¿no? Que por lo menos no hemos creado un gap mayor en la sociedad, sino que hemos ayudado a intentar cerrar ese gap. ¿Y por qué nombre de mujer? ¿Por qué Lucía es mujer? Tenemos también los entornos internos que llamamos Matías. Claro, en el fondo buscábamos un juego de palabras que jugara con algo que tuviera sentido con la IA. Cosa que me arrepiento un poco ahora, ¿no? Porque toda la gente nos sigue capitalizando la IA con mayúscula, pero buscáramos algo que pudiera conectar con el usuario, ¿no? Como te dije, la primera versión se llamó Chatify y el logo era un robot. Pero eso nos sirvió para tener ciertos usuarios, ¿no? Entonces, cuando decidimos rebrandearlo, hacerlo una persona, pues creamos eso, que sea una persona que tuviera un juego de palabras con IAs. Pusimos un montón de nombres, teníamos a Matías, Antonio, aunque no era eso, pero es una de nuestras salas en la oficina. Entonces, hablamos con usuarios y la gente, tanto hombres como mujeres, conectaban mejor con los nombres femeninos. Entonces dijimos, bueno, pues un nombre femenino, ¿no? Luego hubo mucho debate en cómo la representábamos. Hemos tenido muchas variantes de la cara de Lucía, ¿no? Tuvimos lo que conocíamos internamente como Lucía la Loca, la primera versión de Lucía, 3D hecho con Stable Diffusion 1.0, supongo que era muy divertida, la que le echamos de menos, y luego fuimos haciéndolo, ¿no? Y siempre hemos buscado eso, ¿no? Que no hacer estereotipo de que fuera mujer, pero sí que hacerlo un estereotipo de una persona con la que pudieras conectar, un estereotipo de una persona con la que pudieras sentirte cómodo. Y bueno, pues hemos ido terminando en esto, lo que somos ahora. Muy interesante. ¿Hay algo que no te pregunté que te gustaría compartir con la audiencia? No, creo que es una entrevista muy completa en eso. Hemos hablado de mí, de la empresa, de la industria. Pero de la IA, por ejemplo, o un warning que te gustaría. No. O consejo. Consejo, creo, una cosa que me preguntan mucho y que he ido refinando mi respuesta, y creo que no tengo una respuesta todavía extremadamente buena, pero por lo menos he ido mejorando, y es ¿qué le decimos a nuestros hijos sobre el uso de la IA, ¿no? O cómo le enseñamos a nuestros hijos sobre el uso de la IA. Y me ha costado mucho llegar un poco a esta conclusión, pero mi conclusión a día de hoy es que la responsabilidad que tenemos como padres es utilizar la IA lo máximo posible, porque el nivel que nuestros hijos van a poder adquirir de IA, y va a ser una herramienta, ¿sabes cómo decir? Sí, cuando mi madre era, pues oye, me tendría que enseñar ordenadores. El nivel que van a ellos a adquirir de la IA, ¿dónde les vamos a dejar? ¿Dónde les vamos a facilitar? Porque luego ellos al final se posicionarán, si aquí o aquí en el espectro. Va a depender del nivel que tú tengas y los profesores tengan, ¿no? Si eres anti-IA, si no lo controlas, si la IA no está en tu día a día, es muy improbable que tus hijos sean buenos con la IA y lo van a necesitar. Entonces creo que... O sea, como padres más te vale que lo uses, porque si no, no vas a poder gestionarlo. Para meterlo en el día a día de tus hijos de una forma segura, además, porque hablábamos antes de los riesgos, pero no vas a poder controlar... O sea, hay dos approaches, ¿no? No lo dejas usar y se lo prohíbes para siempre, por si acaso pasa algo malo. Sociales, o eres consciente de cuáles son las cosas negativas y les enseñas las positivas, ¿no? Y creo que es nuestra responsabilidad como padres el hacer eso, y nuestra responsabilidad de también pedir incluso a los colegios que o sea, que no sean negacionistas, que no prohíban la IA en los colegios, que la embrace, que la acojan y que la enseñen como una herramienta que va a ser necesaria, y a partir de ahí trabajarla, ¿no? Perfecto. Bueno, hay mucha gente que nos escucha. ¿Algo que te gustaría o que necesitas para pedirle a la audiencia? Pues gente con ganas de currar. Nosotros estamos creciendo mucho, tanto en usuarios como en equipo. Y, o sea, están reclutando talento. Reclutando talento. En Barcelona, en Madrid. Tenemos oficina remoto. En Madrid, Barcelona, en Alicante y en Brasil. Si nos escuchan desde Brasil, en Sao Paulo ahora. Estamos reclutando talento, sobre todo necesito talento técnico. Siempre lo digo, es un sitio intenso para trabajar, pero es un sitio donde se aprende mucho. O sea, creo que no hay muchas empresas en Europa donde se haga IA al nivel que hacemos. Para desarrolladores, creo que no hay muchas empresas en Europa o en el mundo que tengan el nivel de descargas y tráfico que tenemos. Trabajar a esa escala a la IA creo que es un desafío que poca gente puede ofrecer, y gente a la que le apetezca aprender de eso, gente a la que le apetezca un desafío, es el sitio perfecto. ¿Y qué valor tiene que tener esta persona para que entre también a trabajar en Lucía? ¿Qué decías? Intensidad, embrace the pain, ¿no? The pain, sí. Nosotros tenemos ese operating principle. Tolerancia al dolor, digamos, vamos. Sí, pero no es tolerancia al dolor, es ese disfrute del dolor, ¿no? Y no...
en el sentido de, para aquellos que hacen deporte, ¿no? Tú el día que tienes que estás preparando una maratón, el día que te toca hacer series, hay dos formas de tomártelas. O es, mierda, me toca hacer series y esto va a doler, o, me toca hacer series, va a doler. Guay, ¿sabes? No quiero gente que... No quiero gente. En el fondo no quiero gente. No quiero gente que corra una maratón para luego sacarse la foto en la línea de meta y decir que ha corrido una maratón. Quiero a gente que disfrute el camino el proceso. De llegarlo, ¿no? Y entonces, eso es para mí fundamental. Y luego la otra, curiosidad. Muchas de las cosas que estamos haciendo no las ha hecho nadie antes. O sea, nosotros hemos sido first in industry, primeros en industria, en hacer un montón de cosas que luego otros han hecho. Y eso es complicado. Y creo que pues, es importante tener experiencia, pero sobre todo lo que es importante es tener la resiliencia, el grit que decías tú antes, y la curiosidad para poder hacer que pase. Y algo que puedas regalar a alguien que también nos está escuchando, puede ser una hora de mentoría, puede ser un libro, puede ser lo que quieras. A mí, la hora de mentoría. O sea, yo creo hora que de mentoría. Solo una. Solo una. O sea, si hay dos interesados, podemos hablarlo, ¿no? Pero no. O sea, creo que hemos pasado por muchas cosas que han sido muy intensas, que hubiéramos hecho probablemente distintos si hubiéramos pasado otra vez por ellas. Y si con ese aprendizaje, mi mujer siempre me dice, ten cuidado porque sois n igual a 1 y todo lo que decís no siempre es extrapolable y creo que soy muy consciente de eso, pero bueno, hay cosas, si hay algo que pueda ayudar, pues por supuesto encantado de ayudarlo. Perfecto. Bueno, tenemos un ritual también que vos vas a decir quién querés que venga al próximo No Bullshit Talk, así que ¿a quién te gustaría nominar para que venga? Pues a José María, el CEO de Tuyo, son una insurtech española. Tienen un producto muy, muy chulo. Pero dos, sobre todo, creo que os vais a disfrutar un montón la conversación con José María porque es una de las personas intelectualmente más listas que conozco. Tiene muy poco filtro cuando habla y dice las cosas de forma muy directa. Pertenece a este personal board que hablábamos antes. Y sobre todo, es un tío muy divertido. Yo creo que en la conversación con él lo vais a disfrutar un montón. ¿Lo tenés en WhatsApp para invitarlo o no? Sí, le pasamos en WhatsApp. No, en vivo lo tenés que hacer, ¿eh? En vivo. ¿Lo tenés el móvil aquí? Tengo el móvil allí, si no te lo hacía en vivo. Sí, pero sacamos una foto. Luego le sacamos una foto. Vale. ¿Y qué pregunta te gustaría que le haga a José María? Cuando los tenga acá. Esa es una buena. José María es un tío muy curioso cómo estructura, cómo aplica la IA dentro de su empresa. Aunque ellos no hacen IA, o sea, hacen IA porque todo el mundo hacemos IA a día de hoy, pero cómo piensa sobre la aplicación de la IA dentro de su negocio, te va a dar una respuesta muy, muy interesante, ya lo verás. No quiero hacer tampoco spoiler. Buenísimo. Bueno, terminamos una No Bullshit Talk súper de la actualidad, súper emocionante también de todo lo que es la IA, que creo, sin lugar a dudas, que es algo que nos va a cambiar la vida. Así que muchas gracias, Álvaro, por tu tiempo. Gracias a ti, Jorge. Así que bueno, terminamos una No Bullshit Talk. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y bueno, si quieren la hora de consultoría de Álvaro, vamos a compartir un link para que puedan aplicar. También para aplicar el trabajo. También para aplicar. Bueno, las búsquedas también, eso ponemos el link ahí. Sí. Así que bueno, estamos. Mil gracias. Muchas gracias, Álvaro. Gracias.